El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy vamos a escuchar una de las más grandes mentiras que dice el sacerdocio católico acerca de los discípulos. Vamos a escuchar eso, por favor. Vamos a escuchar eso atentamente, lo que dice un sacerdote católico, y dicen ellos que tienen el poder de sanación, que porque ellos son los verdaderos discípulos. Dale me gusta a esta conferencia y compártela, por favor. Vamos allá, escuchemos. Nos da miedo, yo no sé, nos da pena. Se sube al avión y el avión va a despegar. Bendíceme, Señor, y si me muero, concédeme el descanso eterno. Amén. Si se cae el avión, ¿qué pasa? A ver, pues se muere. Entonces, antes de que se muera, ¿qué toca hacer? Concédeme, Señor, el descanso eterno y brille para mí la luz perpetua. Ustedes saben quiénes tienen como don, no carisma, como don, la sanación. ¿Quién más, aparte de los curas? Pista. Jesús llamó a sus 72 discípulos y les dijo: vayan, expulsen, sanen, perdonen. O sea, ¿quiénes tienen el poder, el don de sanación? Solo los discípulos. O sea, yo cuando me bauticé, ¿en qué me convertí? O sea, ¿quién tiene el don de sanar? Todos los bautizados. Nos da miedo, yo no sé, nos da pena. Se sube al avión y el... Bueno, hemos escuchado aquí a este amigo sacerdote decir que todos los bautizados, es decir, los bautizados de la Iglesia Católica, tienen el poder de sanidad, tienen ese don de sanidad, que porque Jesús comisionó a 72 de sus discípulos y los envió a predicar, les dijo: sana a los enfermos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Dice este sacerdote una cosa. Antes de hacerle la pregunta, dice él que todos los bautizados que se hicieron discípulos tienen el poder de sanación. Yo le voy a mostrar una cosa aquí al sacerdote. Voy a mostrarle algo y es en base a una propia Biblia de ellos. Voy a demostrarle que los verdaderos discípulos de Jesucristo no son los de la Iglesia Católica, sino que son los de la Iglesia del Nombre, que son los verdaderos discípulos, los verdaderos bautizados. Voy a mostrarle, por favor, vamos aquí. Mire lo que dice el Codex Besae del año 400 referente al bautismo, Mateo 28, 19. Vamos a hablar sobre ese texto. Dice el Codex Besae del año 400 después de Cristo, en Mateo 28, 19, dice: por ausentes maseteusate pantata esne tu en tu onomatimo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir literalmente esto. Traducción: id a ser discípulos a todas las naciones en mi nombre. Mire que los señores sacerdotes católicos bautizan a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a los niños. Pero lo que realmente el Señor Jesús mandó es que los discípulos de él sean bautizados o vayan y se hagan discípulos en su nombre. Y estamos leyendo esa Biblia o el Codex Besae del año 400 después de Cristo, lo que originalmente dijo el Señor en Mateo 28, 19. Vamos allá, vamos a leer otro papiro, vamos a leer otro manuscrito. El papiro 66 del año 200 después de Cristo, en Mateo 28, 19, vuelve y repite esas mismas palabras. Dice: por ausentes maseteusate pantata esnetu en tu onomatimo, que quiere decir lo mismo, quiere decir traducción: y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre. Ahora, voy a mostrarles aquí, permítame por favor mostrarles aquí una Biblia. Esta Biblia, nuestra Sagrada Biblia, que es de traducción católica, lo que dice, nota a pie de página de Mateo 28, 19, dice: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Mire lo que dice, observe muy bien. Dice aquí, yo les pido por favor que observen muy bien esto, sí, obsérvelo muy bien. Recuerde que este sacerdote que dice aquí, dice él, que los verdaderos discípulos son los que son bautizados por la Iglesia
católica. Volvámoslo a escuchar, por favor. Volvámoslo a escuchar. El avión va a despegar, bendíceme, Señor, y si me muero, concédeme el descanso eterno. Amén. Si se cae el avión, ¿qué pasa? A ver. Pues se muere. Entonces, antes de que se muera, ¿qué toca hacer? Concédeme, Señor, el descanso eterno y brille para mí la luz perpetua. Ustedes saben quiénes tienen como don, no carisma, como don, la sanación. ¿Quién más, aparte de los curas? Pista. Jesús llamó a sus 72 discípulos y les dijo: vayan, expulsen, sanen, perdonen. O sea, ¿quiénes tienen el poder, el don de sanación? Solo los discípulos. O sea, yo cuando me bauticé, ¿en qué me convertí? O sea, ¿quién tiene el don de sanar? Todos los bautizados. Observe que él dice que todos los bautizados tienen ese don de sanar, pero resulta que el verdadero bautismo, como leímos en la Biblia que leímos anteriormente, dice que el bautismo se administró en un principio en el nombre del Señor Jesús, y es lo que habla de los libros de los Hechos. Y esta Biblia es de traducción católica. Dice: la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. En otras palabras, lo que nos da a entender esto es que los verdaderos discípulos no son los católicos. Los verdaderos discípulos son los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, aquí está esta Biblia que también es de traducción o filiación católica. Tiene esta Biblia, a ver, dice allí, esta Biblia traducción del lenguaje actual, son los libros deuterocanónicos, están allí. Mire lo que habla aquí Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. Mire, esta es de filiación católica. Esta Biblia es de filiación católica, esta. Mira lo que dice literalmente en Hechos 2:38. Los verdaderos discípulos son los que fueron bautizados. Hechos capítulo 2, verso 38. Voy a leerle aquí el verso 41. ¿Cómo se convirtieron en discípulos los discípulos de Cristo? ¿Cómo se convirtieron? Mire lo que dice. Ese día, verso 41, Hechos 2:41 dice: ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús, es decir, de los discípulos de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Pues los que fueron bautizados por los apóstoles. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Qué quiere decir en el verso 38? Mire, ¿cómo bautizaron los apóstoles? Dice: Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Es decir, los verdaderos bautizados, como en el nombre de Jesucristo, se vuelven discípulos o seguidores del Señor Jesús, y esos son los que vienen el don del Espíritu Santo, y ellos son los que tienen el don de imponer las manos sobre las personas y sanarlas en el nombre de Jesucristo, porque fue lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesucristo. ¿A quién le dio ese poderoso autoridad el Señor? A sus discípulos. Por lo tanto, no son verdaderos discípulos los que dice este Señor. Los verdaderos discípulos son aquellos que creen que Jesucristo es el único Dios. Esos son los verdaderos discípulos, los llamados cristianos. Voy a leerles algunos textos, y los que son bautizados en el nombre. Voy a leerle algunos textos acá en Hechos de los Apóstoles. Por favor, ayúdenme, mis hermanos, por favor, a compartir la conferencia. Mire, este sacerdote no sabe. A ver, yo pregunto, ¿por qué en sus propias Biblias? Aquí está esta Biblia. Esta es la Biblia que mostré. Esta Biblia fue la que mostré ahí en la diapositiva.
esta Biblia dice, nota a pie de página, que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús y que el bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue introducido cuando aparece clara la doctrina trinitaria. Eso fue introducido, no fue verdad. Entonces, ¿por qué los curas dicen que ellos tienen el verdadero bautismo? Si sus propias Biblias dicen que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesucristo, que los discípulos fueron bautizados por los apóstoles en el nombre de Jesucristo. Los verdaderos discípulos somos nosotros, los del nombre. Voy a leerles algo acá. Por favor, permítame. En el libro de los Hechos, donde los apóstoles hicieron discípulos, sí, ellos fueron a ser discípulos, como dijo el Señor, pero dice que esos discípulos creían en el Señor Jesús, no creían en una Trinidad, ni fueron bautizados en el nombre de la Trinidad. Les voy a recordar el primer episodio, Hechos capítulo 10. Pedro va a la casa de Cornelio y le dice, cuando Cornelio le recibe, le dice, es decir, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Escuche bien, por su nombre, no dice por sus nombres o por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, por su nombre, está hablando de Jesucristo. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles predicaron a Cristo, capítulo 14, de aquí del libro de los Hechos, verso 21 al 23. Capítulo 14, verso 21 al 23. ¿Qué nos dice allí? Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, verso 23, y constituyeron ancianos y en cada iglesia habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Los verdaderos discípulos, mis amigos, son los que creyeron en el Señor Jesús y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. No son bautizados, ni creen en la Trinidad, ni son bautizados en el nombre de la Trinidad. Sigamos mirando aquí. Vamos a seguir mirando aquí. Vamos a seguir mirando capítulo 16, versos 30 y 31 del libro de los Hechos. Miremos qué nos dice allí. Capítulo 16, versos 30 y 31. Y sacándolos, está hablando el carcelero de Filipos, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ah? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que ese día este carcelero con su familia fueron bautizados por Pablo. ¿Cómo bautizaba Pablo? Hechos capítulo 19, Pablo dice que él bautizaba o mandaba bautizar en el nombre de Jesucristo. Otro texto más, vamos a mirar por acá. Capítulo 19, verso 17 y verso 18 del libro de los Hechos. ¿Qué nos dice allí? Capítulo 19, verso 17 y 18 dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Mire, fue notorio en todo Éfeso, dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estoy leyendo el capítulo 19, verso 1. Vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, Pablo bautizó con bautismo de arrepentimiento, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, los bautizados en el nombre del Señor Jesús, que se convierten en discípulos, ellos reciben el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Solamente los que creen en el Señor Jesús, como dice la Escritura, los que son bautizados en su nombre, dice, y habiéndoles impuesto por las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por eso se habla de los dones del Espíritu. Los verdaderos que somos del nombre, hemos crucificado el pecado, ya no pecamos, ya no hacemos pecado, no, nosotros no, para que no nos confundan. Es imposible que un católico diga que tiene el don de sanidad, que es un don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, ni siquiera saben que es Espíritu Santo como la gente de Éfeso. No han sido bautizados en el nombre de Jesús. No han tenido la experiencia del Pentecostés.
Solamente los bautizados en el nombre de Jesús tenemos esa experiencia, ¿no? Tampoco pueden tener el don del Espíritu Santo porque Dios es santo. Y ellos viven en fornicación, adulterios, mentiras, robos, homicidios, borracheras, herejías, idolatrías. No pueden recibir el don del Espíritu Santo. Es imposible que un cura o un católico reciba el don del Espíritu Santo. Solamente a los que tenemos el don del Espíritu Santo, Dios nos ha dado unos dones que están en capítulo 12 de Romanos, donde Pablo dice que a todos nos ha sido dado el don del Espíritu Santo para provecho. ¿Pero a quiénes? A los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis, 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que creemos que en Jesús hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esto tenemos los dones del Espíritu Santo. Así que, capítulo 12, verso 1 del libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Un católico no puede ser santo porque vive en el pecado. Vive en el pecado. A estos Dios nos da el don del Espíritu Santo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos. ¿Nosotros quiénes? Los bautizados en Cristo, los que creemos quién es Jesucristo. ¿Ya? Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos se da, así el de profecía se conforme a la medida de la fe, así el de servir, el de la enseñanza, el que preside con solicitud. Bueno, y esos son los dones, pero hay más dones. Pablo lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12 también, los dones del Espíritu Santo, dones espirituales. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, el que diga, ¿quién es? La Biblia dice que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? Juan lo dice en el capítulo 1, verso 19 al 23, que Él es la voz de uno que clama al desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías que vendría, ¿quién dijo? Jehová. Ese Señor es Jesucristo, al cual Juan venía preparando camino. Y ese es el que nos da el don del Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y entre esos dones está el don de sanidad. Dice, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué pueden hablar de dones del Espíritu, de dones de sanidad, si no tienen al Espíritu, si no tienen a Jesucristo? Es el Espíritu, lo dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, Jesucristo es el Señor, y el Señor es el Espíritu, y Él es Dios, es el mismo, por eso dice que es el mismo, por eso Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Jesucristo es el mismo y único Dios. Trinitarios, por favor, salgan de ese error. Católicos, salgan de ese error. Ustedes no son los verdaderos discípulos. Ustedes no tienen el don del Espíritu Santo porque no creen que es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. ¿Y el Señor quién es? El Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Dios, Señor y Padre para Pablo. Los verdaderos discípulos de Jesucristo somos los bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos el don del Espíritu Santo y a nosotros nos es dado el don de la sanidad por el Espíritu. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el cual es Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. No se olviden llevar los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de Unicidad. El libro Escatología 1. Llame y pida sus libros. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. ¿Sí?
318-436-0745, si está aquí en Colombia. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. Si deseas apoyarnos económicamente para que este ministerio siga adelante, llama también al mismo número, pones un mensaje. Hermanos, de rato, deseamos colaborar con su ministerio, ¿verdad, mis hermanos? Se los agradeceríamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.